consuela, que edifica, que levanta, que restaura, mi Señor, por amor de tu nombre. Y gracias, papá. Toda distracción y cansancio, mi Señor, seas tú obrando y da la fuerza, Señor, da esa hambre de tu palabra a cada uno de nosotros. Y se han abierto los ojos, se han abierto los oídos para escuchar tu bendita palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor, bendito es su nombre. La palabra que el Señor dispuso hoy examina mi corazón. Todos tenemos corazón, ¿verdad? Corazón para entender. Amén. Así debe de ser. Y el único que puede examinar el corazón es el Señor, porque a veces nosotros no sabemos cómo está nuestro corazón, así como en lo físico. Andamos caminando, haciendo nuestras actividades, pero no sabemos a veces cómo está nuestro colesterol, triglicéridos, la sangre, ¿verdad? Si hubiera algo raro en nuestro cuerpo, no lo sabemos hasta que hay un examen. Y en el examen sale que, bueno, no hemos atendido varias áreas, que tenemos colesterol, triglicéridos altos, que hay anemia y cosas pueden salir ahí, ¿verdad? Pero solamente es por medio de un examen. Y en nuestro ser espiritual, el que hace esos exámenes es nuestro Padre bueno. Y Él es el único que examina, porque no nos damos cuenta nosotros cómo estamos. Pero ¿cuál es el propósito de los exámenes? Corregir. El propósito del examen cuando se van a los laboratorios es corregir. Si yo sé que tengo anemia, bueno, sé que tengo que dejar los pastelitos, ¿verdad? Y los dulces para aplicarme a comer espinacas, ¿verdad? Ese es el propósito. Ese es el propósito. Los exámenes son para corregir. También los alumnos que van a la escuela, los exámenes son para saber si salieron mal en matemáticas o en qué materia. Y después aplicarse y estudiar. Ese es el propósito de los exámenes. Y el Señor, el Padre bueno, Él también examina nuestros corazones para poder resaltar en qué cosas tenemos que mejorar. Si deseamos mejorar, ¿sí? Amén. Todos deseamos mejorar. Porque nadie de ustedes quiere que sus hijos reprueben, ¿verdad? ¿Verdad que no? Así nuestro Dios no quiere que reprobemos esta carrera. Y vamos a empezar con el favor del Señor, examinando el corazón. Bendito sea. Voy a permitirme leer, estemos muy atentos, mis hermanos. Es un poquito largo lo que vamos a leer, pero es necesario para tener un contexto de toda esta historia. Amén. Y dice Crónicas, primera de Crónicas 21. Y dice así, el capítulo está grande, solamente estoy poniendo los versos centrales para entender el contexto. Y dice así, pero Satanás, ¿se han escuchado de él? El Señor lo reprenda, es el adversario, el enemigo, es el oponente de nuestras almas. Dice, se levantó ¿contra quién? Contra Israel, e incitó a David a que hiciera el censo de Israel. Y dijo David a Joab, a los príncipes del pueblo, id y haced censo de Israel desde Beerseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo sepa. Y dijo Joab, añada Jehová a su pueblo 100 veces más, rey señor mío. ¿No son todos los siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto? Que será para pecado de Israel. Mas la orden del rey pudo más que Joab. Salió por tanto Joab y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén y dio cuenta el número de su pueblo a David. Asimismo esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Entonces dijo David a Dios, he pecado gravemente en hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Dice verso 12, escoge para ti, esto fue la sentencia de nuestro Dios porque se enojó, dice, escoge para ti 3 años de hambre, 3 meses de ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, o por 3 días la espada de Jehová, esto es la peste en la tierra, y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de la tierra. Mira pues y respóndeme al que ha enviado. Dice el 14, dice, así Jehová envió una peste en Israel y murieron de Israel 70,000 hombres, y envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla. Pero cuando él estaba destruyendo, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal, y dijo al ángel que destruía, ya basta.
Detén tu mano. El ángel de Jehová estaba junto a la era de Ornán Jebuseo y dijo a David a Dios: ¿no soy yo el que hizo contar el pueblo? Yo mismo soy el que ha hecho. Jehová Dios mío, sea ahora tu mano sobre contra mí y contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre tu pueblo. Entonces el rey dijo a Ornán: no, sino que efectivamente la compraré por su precio justo, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Y edificó allí David un altar a Jehová, en el que ofreció holocausto y ofrendas de paz, e invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Esta es la historia que vamos a hablar acerca de que el Señor examine el corazón. Y empezando primeramente por el enemigo de nuestras almas, el adversario, que él siempre se va a levantar en contra de los que buscamos al Señor, ya sea en el orden de los ministerios o a las casas, a las familias, a cada familia. Siempre hay un responsable en cada familia. ¿De aquí cuántos son responsables de familia? Nadie se hace responsable de su familia, mis hermanos. ¿Sí? Digo nuevamente, levanten la mano los que tienen una responsabilidad en la familia. Ok, bueno, entonces el adversario va a estar en contra nuestra, ¿verdad? Y entonces él va a buscar muchos argumentos para que cometamos errores. Y entonces dice que el enemigo incitó al rey David a que hiciese censo. En aquel tiempo, mis hermanos, se censaba, era frecuente, pero ¿por qué el Señor se enojó contra David? Aquí hay dos preguntas que hacer, dos preguntas que tenemos que hacer. ¿Por qué David censó y por qué el Señor se enojó porque haya censado? ¿Era malo censar? No, porque en la Biblia habla acerca de los censos: cuántos levitas había, cuántos cantores había, cuántos soldados había, cuántos que eran especialistas en la espada. Habían muchos censos, el orden de los tañedores, siempre había censos, y se menciona en la Biblia, sobre todo en el libro de Números, cuántos había, de edades de 20 para arriba, de abajo, el pueblo, todo eso era algo censado. Pero entonces la pregunta es: ¿por qué David censó? ¿Cuál era el propósito y por qué se enojó el Señor? Si no era malo censar, ¿por qué se enojó el Señor? Y entonces aquí dice sobre el número de ellos, dice: para que yo sepa. Entonces David le dijo a su príncipe que fuera a hacer esta labor, ¿verdad? Porque él quería saber todos los soldados que tenía. Y entonces, cuando el Señor se molesta contra él, manda sentencia, manda al profeta y le dice: ¿sabes qué? Escoge 3 cosas. Y cuando el Señor decide que iban a ser 3 días, pues aquí el rey David dice: he pecado gravemente en hacer eso. Se da cuenta de su pecado. Y entonces, ¿cuántos murieron? ¿Cuántos? ¿Poquitos? 70,000. Imagínense la cantidad de hombres que murieron. 70,000 hombres murieron. Y aquí hay algo bien importante, mis hermanos. Puedo yo ver cómo reconoce David su falta, cómo reconoce que ha pecado. Entonces hay otro punto importante que no quiero que se omita, y es que todo error que uno comete, hay una ¿qué, mis hermanos? Hay una consecuencia. Todo error se paga, todo error se paga. Y entonces aquí también puedo ver, mi Señor, cómo cuando se empezaron a destruir los 70,000, dice que el Señor se arrepintió, y puedo ver el amor de Dios. Puedo ver el amor de Dios que dijo: no, ya, detente ahí, ya han muerto muchas ovejas, ya no. Y también veo también el corazón de David, que al ver que tantos habían muerto, dice: no soy yo el que pequé, ya para esto. Ellos están muriendo y yo fui el que pecó. Entonces puedo ver el amor de Dios, tanto de Dios como de Moisés, sobre que amaba a su pueblo. Entonces nosotros, como hijos de Dios, debe de haber amor
hacia los nuestros. Debe de haber amor hacia los nuestros. Y entonces aquí también más adelante dice el Señor que levantara holocausto al Señor para cesar la mortandad, para poner a cuentas. Y dice que el rey David dice que él edificó holocausto y el Señor respondió por fuego. Cuando el Señor respondía por fuego, decía: estoy de acuerdo contigo, acepto tu sacrificio, acepto tu ofrenda. Ok, pero en todo hay consecuencias, mis hermanos. Todas las cosas que hacemos trae consecuencias. Todo el error que uno comete como responsable de la familia, como yo en este caso, yo soy la responsable de este redil, y si yo cometo un error, el Señor me va a dar a mí nada más. ¿Me va a dar a mí? ¿A quién? A todos. Entonces ustedes tienen que orar por mí, ¿verdad? Porque también lo vemos en el caso de Acán cuando pecó, mis hermanos. Acán cuando pecó, dice que también murieron mucho pueblo. Entonces todas las decisiones que tomamos en esta vida no solamente va a traer consecuencias sobre nosotros, sino también sobre nuestras familias. Por eso es importante siempre consultar. Siempre vemos en la Biblia cómo David siempre consultaba al Señor. Tengo que subir a pelear con estos, tengo que tomar esto, y siempre lo hacía. Pero sí, cuando él no consultó, cometió errores y tanto el pueblo sufrió las consecuencias. Todos los guerreros, muchos guerreros, 70,000, murieron. Amén. Y aquí puse yo esto, y quiero decirles, mis hermanos, que todos los hombres de Dios, no todos, pero sí hubo hombres de Dios que fallaron en la área más fuerte. Todos nosotros como hijos de Dios tenemos áreas más fuertes que otras. ¿Conoces la área fuerte tuya? ¿Sí? Cada uno de nosotros tenemos una área más fuerte. Voy a poner otro ejemplo. Nosotros como mujeres tenemos muchas áreas que desarrollar y que cumplir, ¿cierto? Pero cada quien sabemos en qué somos un poquito mejor. Tú sabes si eres buena en la comida. Sabes tú si eres buena en la administración. Tú sabes si eres buena en el cuidado de los hijos. Cada quien sabe sus habilidades, ¿verdad? Y entonces así varios siervos del Señor fueron probados. Fueron probados primeramente como Abraham. Abraham, ¿cómo era reconocido? Fuerte. Como el padre de la fe, efectivamente. Y aunque era el padre de la fe, pues resulta de que falló en 2 ocasiones. Después de que el Señor le dijo: ¿sabes qué? Sal de tu tierra y tu parentela y vete a una tierra que yo te diré. Y en esa trayectoria dice que se topó con el rey Abimelech y también con el faraón. Y entonces ahí la fe de Abraham falló, porque cuando en ese tiempo él tuvo temor de que el rey Abimelech matara a él y tomaran a su esposa. Entonces, ¿qué dijo él? No, es mi hermana. Es mi hermana. Y entonces el rey tomó a Sara. Y ese fue un error. Entonces siempre vamos a ser probados en el área fuerte. No porque tengamos un área fuerte estamos exentos de no equivocarnos. Entonces siempre vamos a ser probados en el área fuerte. ¿Qué pasó con Samuel? Samuel era un profeta escogido. Y dice que era identificado también como un vidente, porque era vidente, era profeta, y él era tan bueno en esa área, ¿verdad? Que hasta podía identificar dónde estaban las asnas. Ve, allá están las asnas, allá están. Y resulta de que cuando el Señor lo manda para ungir al que iba a ser el ungido de Dios, y fue a la casa de Isaí, dice que pasó el primero. Dice: este debe de ser el primogénito, está bien alto, opuesto, este sí. Y le dice el Señor: no, este no, el que sigue. Y así pasaron todos los hijos de Isaí. Y dice no, ninguno de ellos es, aunque era vidente, aunque era muy bueno. Pues no, dice: ¿sabes qué? Aquí no está. ¿Dónde está? Ah, pues está allá en el campo, está cuidando ovejitas. Y entonces también falló. También podemos ver a Moisés, mis hermanos,
¿Cómo lo identifica la palabra del Señor a Moisés? ¿Se acuerdan? Fuerte, mi hermano. El hombre más manso de la tierra. Pero también falló en el área fuerte. Falló en el área fuerte, ¿por qué? Porque el pueblo lo hizo enojar. Y entonces él, ¿cómo respondió? ¿En enojo es malo enojarnos, mis hermanos? Somos humanos y tenemos emociones, podemos enojarnos. El problema está cómo reaccionamos en el enojo. Y aquí Moisés reaccionó mal en el enojo y eso le trajo una consecuencia. ¿Cuál fue? No entró a la tierra prometida. No entró. Entonces, aunque seamos muy buenos en una área, podemos fallar. También David, ¿cómo dice y cómo lo identifican al rey David? Aparte que este varón fue muy hábil, era guerrero, llegó a ser sacerdote, profeta, cantor, valiente, tañedor, tenía muchas cualidades, pero era identificado como ¿quién, mis hermanos? Conforme al corazón de Dios. Y resulta de que también falló. Entonces nosotros no somos la excepción, aunque tenemos áreas fuertes, aunque tenemos propósito y llamado. En el área fuerte, que tú debes de saber cuál es tu área fuerte, fallar. Y si en el área fuerte fallamos, ¿qué nos espera de las áreas en las que no somos tan fuertes? ¿Verdad? Entonces, todo error se paga. No solamente el que lo comete, sino también la familia. Y a veces cuando vemos a la familia mal, a veces decimos, ay Señor, dame a mí todo lo que quieras, corrígeme a mí, pero a mis hijos no, a mi familia no. Pero no es así. No es así, mis hermanos. Todo error se paga y lo sufre el que lo comete y también la familia. Así también pasó en este caso. David cometió el error, pero también murieron 70,000. Entonces, repito nuevamente, ¿cuántos tenemos una responsabilidad con nuestra familia? Y entonces los errores que tú has cometido, los errores que el Señor nos libre de cometer, los sufrirán nuestras familias. Entonces tengamos cuidado. Pero así como el rey David reconoció la importancia de reconocer nuestros errores, no importa si pasaron hace 10 años, 20 años cuando era niño, no importa hace cuánto tiempo pasó, tenemos que reconocer nuestros errores. Porque nos debe de doler nuestra familia. Porque a veces las familias están mal porque hay algo. A veces la economía no fluye en las casas. A veces trabajan, le buscan y la economía no fluye en la casa y toda la familia padece. No pueden estrenar, aunque no andan descalzos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay algo. Entonces la importancia de reconocer las cosas y entonces ponernos a cuentas con el Señor como lo hizo David, y entonces ya el Señor le aceptó su ofrenda de holocausto y entonces fue ya nuevamente restituido. Pero siempre hay consecuencias, mis hermanos. ¿Vamos bien? Amén. Gloria al Señor. Entonces ya entendimos, mis hermanos, que los censos no eran malos, ¿verdad? Sino era porque la intención de David no era correcta. ¿Cuál era la intención de David? Ya lo leímos. Era saber cuántos guerreros había. Y dice Crónicas 27 más adelante, dice, pero David no enumeró a los de 20 años para abajo, porque el Señor había dicho que él multiplicaría a Israel como las estrellas del cielo. Joab, hijo de Sarvia, había comenzado a contarlos, pero no acabó, y debido a esto la ira cayó sobre Israel y el número no fue incluido en el registro de las crónicas del rey de David. Y entonces, mis hermanos, cuando mandó el rey a Joab a contar todos para el censo, dice, solamente cuenta de los 20 años arriba. ¿Por qué? Porque en la ley decía que solamente los que iban a la guerra eran de 20 para arriba. Él no le dijo cuenta a todo el pueblo, no le importaba el pueblo, porque ya había una profecía de que el Señor multiplicaría a Israel como las estrellas de la mar.
Entonces no le preocupaba cuánto pueblo había, sino le interesaba cuántos guerreros él tenía bajo su mando. Eso era lo que le preocupaba a él, pero dice que Joab no terminó de contar, porque era desagradable a los ojos del Señor y por eso vino la mortandad. Y entonces, mis hermanos, cabe resaltar, mis hermanos, que lo que quería el rey David era tener la seguridad de ganar las batallas. Él quería tener esa seguridad. Tengo tantos, si yo tengo 1,000,000 de guerreros a espada, sí me puedo enfrentar a uno que tenga 500. Esa era la función, lo que él quería en su corazón. Él quería hacer eso. También no escuchó, mis hermanos, el consejo de Joab. El enemigo de nuestras almas siempre nos va a incitar a hacer muchas cosas, pero el Señor siempre manda a alguien que te diga, ¿sabes qué? Ten cuidado en esto, no hagas esto. Pero a veces no escuchamos el consejo, no obedecemos y eso trae consecuencias. Y entonces, mis hermanos, a Dios no le interesa lo que hacemos, sino el por qué lo hacemos. Al Señor no le interesa si uno trapea, si uno canta, si uno danza, si es exaltadora, si es ujier. Al Señor no le interesa la actividad. Él nos dio los dones, Él nos dio los talentos. Al Señor no le interesa, mis hermanos, lo que hacemos, sino por qué lo hacemos. No le interesa la ofrenda, sino quién lleva la ofrenda. Y repito nuevamente, al Señor no le interesa lo que hacemos, sino por qué lo hacemos. Al Señor no le interesa la ofrenda, sino cómo está el corazón del que lleva la ofrenda. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la intención de lo que hacemos? Si yo estoy en la danza, que me perdonen mis hermanitas de la danza, si yo estoy en la danza, ¿por qué quiero danzarle al Señor? ¿Realmente es porque quiero darle una ofrenda al Señor o porque quiero que vean mi hermoso vestuario? Si soy ujier, y que me perdonen los ujieres, realmente mi servicio que yo estoy presentando es porque quiero atender al pueblo de Dios o porque quiero ver en mi hermoso uniforme. Si yo estoy en el área de alabanza, y que me perdonen mis hermanitos de alabanza, yo estoy sirviendo al Señor porque es tanto mi agradecimiento y mi felicidad que deseo darle tributo al Señor, o quiero que me vean arriba, qué bien canto, que soy el mejor tenor, o que qué bien toco la batería, o que mi guitarra suena muy bien. ¿Cuál es el propósito? Y de la misma manera el pueblo, y que me perdone el pueblo, ¿verdad? ¿Por qué vengo a la casa del Señor? Yo he escuchado casos, mis hermanos, no es aquí, ¿verdad? Que hay casos en que conocí a un varón que iba a la iglesia, no a esta iglesia, sino a otra iglesia, que iba porque estaba buscando esposa y mujer. De verdad, él me lo dijo. Yo iba a la iglesia y ya conocía al Señor. Yo fui a la iglesia porque me interesaba buscar mujer. Entonces se puede venir a la iglesia por muchas razones. No es de sorprendernos porque solamente Dios conoce nuestro corazón. Pero Dios quiere que identifiquemos cuál es la intención de nuestro corazón en todos los servicios que hacemos. A mí me gusta estudiar la palabra. ¿Cuál es el propósito que yo quiero estudiar la palabra? Quiero ser reconocida, quiero salir en la tele, quiero salir en la radio, quiero que mi foto esté en las portadas más grandes y subir como la espuma. El Señor nos guarde, ¿verdad? ¿Cuál es la intención de mi corazón? Es un hilo muy delgado. El orgullo, mis hermanos, es un hilo muy delgado y se puede disimular, se puede ocultar con una sutileza que ni uno mismo se da cuenta, y por eso después vienen las consecuencias. Entonces repito nuevamente porque quiero que quede claro esto. A Dios no le interesa lo que hacemos,
sino por qué lo hacemos. No le interesa la ofrenda, sino cómo está el corazón del que trae la ofrenda. Llámese todo tipo de ofrenda, no solamente la monetaria, sino todo tipo de ofrenda. Cántico, alabanza, adoración, honra, gloria, tributo, todo tipo de ofrenda que presentemos al Señor. Amén. Y entonces, mis hermanos, David, por eso censó de 20 años arriba, porque a él lo único que le interesaba, mis hermanos, era saber con cuántos soldados contaba, saber el poderío, porque en aquel tiempo eso se hacía, mis hermanos. Y hoy en día también, mis hermanos, era muy común, era común que los reyes hicieran eso. Era común que los reyes quisieran saber el poderío de cada reinado. Amén. Gloria al Señor. Y aquí dice el Salmo 139. ¿Quién escribió este salmo? ¿Quién lo narró? Dice David: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. ¿Por qué lo decía él? Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Dice: pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame por el camino, y guíame en el camino. Esto lo narra el rey David, mis hermanos. Entonces, era muy común, mis hermanos, que todo rey mostrara su poderío. Por ejemplo, el rey Asuero, ¿se acuerdan del rey Asuero? Dice que el rey Asuero hizo banquete y fiesta. ¿Por cuánto tiempo? 6 meses. 6 meses de fiesta, imagínense 6 meses de fiesta. ¿Qué poderío tenía? Comida, vinos, logística, organización, y no daba poquito, eran banquetes día tras día, porque todo mundo hacía reconocer todo lo que tenían. Y lo mismo hizo con Ezequías. Ezequías también, después de que se enfermó y que el Señor le añadió días de vida, dice que vinieron reyes a visitarle. Y en esos reyes que vinieron a visitarle, el rey Ezequías empezó a enseñar todas las cosas, y el profeta le dice: ¿quién te vino a visitar? Pues vinieron a visitarme. Vinieron a visitarme. ¿Y qué les dijiste? Pues le dije todo lo que tengo, les enseñé el oro, la plata, los tesoros de mis padres, todas las cosas, ninguna cosa dejé de enseñarles. Y cuando él hizo eso, ¿cuál fue su consecuencia? ¿Cuál fue? Ahí se acabó su reino, porque el Señor no tolera el orgullo, no tolera la arrogancia, porque todas las batallas, ¿por quién son ganadas? Es como si el Señor te diera un coche del año, y nadie me pone cara triste, ¿verdad? Pero que tú digas: miren mi coche, hermanos, miren el color, no hay coche como este, miren lo que el Señor me ha dado, y miren, y te lo van a robar. No es bueno, mis hermanos, porque si el Señor te da algo, bendito el Señor, pero no debe de ser motivo de arrogancia ni de orgullo. Y hoy en día, mis hermanos, también, ¿qué hacen los presidentes? Dan un informe: miren, hemos crecido, han bajado las tasas de intereses, hemos hecho estas mejoras, se han abierto calles, ha habido mucha mejora, nuestro país está creciendo, aunque haya un desorden. Pero todo el mundo expone y dice sus logros. Y entonces era común eso, era común. El problema no es anunciar, sino la intención de mi corazón, si es por orgullo o es para decir: el Señor está haciendo estas obras. Imagínense que el Señor me guarde, que yo diga: no, miren, aquí yo pude levantar estos muros y se hizo esto y se hizo el otro. ¿Yo lo hice? No. ¿Quién lo ha hecho? El Señor. El Señor lo ha hecho. Porque yo nunca he agarrado una pala de construcción, nunca he hecho nada. Han sido muchos siervos, han sido corazones voluntarios, ha sido el pueblo de Dios
que ha puesto nuestro Dios en el corazón el querer como el hacer, y Él es el que ha hecho todo, desde cimientos hasta techo, y Él seguirá haciendo todas las cosas por su buena voluntad, y la gloria y la honra sea para Él. Entonces la intención del corazón cuenta mucho, y el Señor escudriña los corazones. Amén. Y si alguien de ustedes, de los que están estudiando y que acaben una carrera, y que cuando digan, ya acabé mi título y miren, ahora me voy a ir de fiesta y para celebrar, y en lugar de reconocer, creen quién proveyó para la escuela, quién proveyó para los pasajes, quién puso los padres para solventar todos los gastos. La intención del corazón y el reconocer de quién proviene todas las cosas. Amén. Y entonces dice más adelante, dice, la guerra contra los filisteos fue encarnizada todos los días de Saúl. Cuando Saúl venía, algún hombre fuerte o valiente lo unía al servicio. Y entonces vamos a hablar un poquito acerca del rey Saúl, cuando Dios le permitió al rey Saúl reinar. ¿Por qué fue? Porque antiguamente lo hacían, ¿quiénes lo hacían? Los jueces. Los jueces reinaban en Israel, pero el pueblo empezó a decir, nosotros queremos un rey como los otros pueblos. Ah, ¿ustedes quieren un rey así? Bueno, pues así como lo quieren los otros pueblos, así se los voy a dar. Y entonces se los dio. Los otros pueblos se enseñoreaban del pueblo. Los reyes se enseñoreaban del pueblo, los hacían pagar fuertes tributos, los ponían a la guerra, eran injustos. ¿Ustedes quieren eso? Así va a ser. Y el Señor entonces levantó al rey Saúl como primer rey para que reinara. Entonces, mis hermanos, pero la diferencia entre este rey Saúl, dice que algún hombre fuerte y valiente. El rey Saúl tenía, cuando veía a alguien que era fuerte y valiente, él lo reclutaba. Y si no lo reclutaba, si no quería, era muerto. Sabían que todo el que era reclutado estaba expuesto y era expuesto y corría el riesgo de no regresar, de morir en la batalla. Por eso nadie quería ir. Pero en la ley había reglas. ¿Se acuerdan quiénes no podían ir a la guerra? Los recién casados no podían ir a la guerra, se salvaban. ¿Quiénes más? Los que compraban casa. No compraban una casita y no habían disfrutado. Bueno, ok, otros. ¿Quiénes más? Los que compraban una viña, un terrenito y tenían herencia. Entonces esos tampoco iban, tenían que disfrutar de esas cosechas. Entonces se salvaban. ¿Quiénes más no iban? Los cobardes. Los cobardes tampoco iban a la guerra. Se salvaban. Ahí en esos tiempos era una bendición ser cobarde. Entonces, ¿cuántos quedaban en el ejército? ¿Cuántos quedaban? Pero el rey Saúl les exigía y los mandaba a pelear. Y si no obedecían, entonces eran muertos. Pero en la ley había reglas, porque el Señor les enseñaba en quién tenían que confiar. Y entonces aquí podemos ver, mis hermanos, una grande diferencia entre el rey Saúl y el rey David. Y dice 1 Samuel 22, y yéndose David de allí se escapó a la cueva de Adulam. ¿Por qué se escapó? Porque lo quería matar. ¿Quién? El suegro. ¿O no era su suegro? Cuidado de los suegros. Y entonces yéndose David de allí se escapó a la cueva de Adulam. Dice, lo cual como oyeron sus hermanos y toda la casa de su padre, vinieron allí a él. Y se juntaron con él los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho capitán de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Y entonces aquí el rey David no los reclutaba, no les exigía. Dice, y se juntaron con él.
no los tenía que jalar, no los tenía que forzar, ellos iban voluntariamente, incluso la familia, dice lo cual como oyeron sus hermanos y toda la casa de su padre, vinieron a él voluntariamente. Todos los de su familia se unieron al rey David y también los afligidos, los endeudados y los amargados también se unieron al rey David. ¿Qué clase de ejército preparaba nuestro Dios? No está diciendo que eran los mejores. En el caso del rey Saúl dice que eran los valientes. Miren, los fuertes y valientes. Los fuertes y valientes, Saúl les exigía que estuvieran con él. Pero en el caso del rey David, ellos iban voluntariamente a unirse ahí. Pero ¿qué clase se unían a él? Se unían los afligidos, se ven los endeudados y los amargados. ¿Qué clase de él? De hecho, también el rey David no estaba muy bien porque andaba huyendo. Todos estaban mal. Pero aquí, como el Señor no busca tanto las cualidades, sino busca el corazón. El Señor busca el corazón dispuesto. Porque todos tenían carencias, eran afligidos, endeudados y amargados. Y aquí, ¿cómo estamos, mis hermanos? ¿Cómo estamos? ¿El Señor sigue reclutando? ¿El Señor sigue llamando? ¿Sí? ¿Y cuál es nuestra condición? ¿Hay afligidos? ¿Hay endeudados? ¿Hay amargados? De todo habemos, ¿verdad? Pero no importa, mis hermanos, no importa eso. Es como decir, bueno, cuando alguien recién se casa, no sabe hacer arroz, no sabe cocinar, pero no importa, ¿verdad? Aprenderá. ¿O si importa, es un requisito para casarse que tengas que ser una excelente cocinera? No, aprende uno. Aprende, aquí es lo mismo. Aquí no importa la condición en que lleguemos, lo que importa es lo que el Señor va a hacer en nuestras vidas. Porque de estos afligidos, endeudados y amargados, alcanzó a hacer el Señor un ejército inmenso de hombres valientes y poderosos en batalla, porque así es el Señor. No es nuestra condición, sino lo que el Señor llega a hacer en cada uno de nosotros, hermanos. Es lo que importa, es lo que llega a hacer el Señor. No somos nosotros los que hacemos. No es nuestra habilidad, es lo que Dios hace en cada uno de nosotros por su piedad. Así el Señor llegó a ser hombres valientes aquí. Amén. Y entonces sigue en ese contexto y dice, entonces todo Israel se juntó a David en Hebrón diciendo, he aquí nosotros somos tu hueso y tu carne. Y además antes de ahora y aún mientras Saúl reinaba, tú sacabas y metías a Israel. También Jehová tu Dios te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel mi pueblo. Y vinieron todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y David hizo con ellos pacto delante del Señor y ungieron a David por rey sobre Israel conforme a la palabra de Jehová por medio de Saúl. Dice el verso 9, y David se engrandecía cada vez más el Señor, repito nuevamente, dice, David se engrandecía cada vez más y el Señor de los ejércitos estaba con él. ¿Qué es lo que importa? ¿Qué es lo que importa? Que el Señor esté con nosotros. Porque el Señor no estaba con Saúl, el Señor estaba con David, porque David era conforme al corazón de Dios. Pero sí hubo un momento en que se equivocó. Sí hubo un momento en que se equivocó. Entonces, Dios era el que unía, Dios el que ponía el corazón para que se unieran a él. Y dice que David se engrandecía cada vez más y el Señor de los ejércitos estaba con él. Porque nuestro Dios es el Dios de los ejércitos. Él es el que forma, Él es el que hace. Y Él sigue añadiendo a su iglesia un gran ejército de soldados y de siervos fieles para Él. Porque Él es el Dios de los ejércitos, del Dios vivo. Y es un grande privilegio pertenecer al ejército del Dios vivo. No importa si eres afligido, no importa si tienes deudas, no importa si eres cobarde, no importa si te tiemblan las piernas,
El Señor te quita eso. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Bendito su nombre. Glorificado sea su santo nombre, mis hermanos. Y lo digo como testimonio. Yo no sé todavía todas las cosas, ¿verdad? Pero pregúnteme la primera vez que me paré aquí si me temblaban o no las piernas. Sí. Entonces no importa la condición en que llegamos. Lo que importa es que el Señor esté con nosotros, porque Él hará proezas en nuestras vidas. Amén. Y entonces dice más adelante, dice, estos son los que vinieron a David en Siglac. Dice, cuando aún estaba encerrado y por causa de Saúl, hijo de Cis, y eran de los valientes ayudadores a la guerra, y estaban armados de arcos y usaban armas a mano para tirar piedras en honda, a saetas de arco, y todos los hermanos de Saúl de Benjamín. También de los de Gad pasaron por a David, estando en la fortaleza en el desierto, hombres de guerra muy valientes para pelear, dispuestos para hacer con escudo, con lanza. Sus rostros eran como rostros de leones, eran ligeros como la gacela sobre los montes, porque entonces todos los días venía ayuda a David hasta hacerse un ejército grande, como el ejército del Dios. Todos estos hombres de guerra dispuestos para guerrear vinieron de corazón perfecto a Hebrón para poner a David por rey sobre todo Israel. Asimismo, todos los demás de Israel estaban en un mismo ánimo para poner a David por rey. Entonces estos, si ustedes leen ahí todo el capítulo, mis hermanos, dicen que mataban a gigantes, que hicieron proezas, que mataban a leones, que hicieron grandes cosas todos estos guerreros. Después, porque primero llegaron cobardes, endeudados, todos ellos, los amargados, todos ellos, el Señor los llegó a ser hombres valientes y poderosos, que no tenían miedo de enfrentarse a un gigante, no tenían miedo de enfrentarse a osos, no tenían miedo de nada. Así es el poder de Dios, que llega a transformar, pero no es en nuestra habilidad, sino es en la obra del Señor. Amén. Grandes cosas ha hecho el Señor en nuestras vidas. Yo me gustaría que tú pienses en tu vida. Ahora que tú te estás metiendo más con el Señor, ahora que tú estás viniendo, ¿ha mejorado tu economía? ¿Ha mejorado tu casa? ¿Has mejorado tú en tu interior? ¿Te sientes diferente? ¿O te sigues sintiendo endeudado? No importa si debes, la cosa es cómo se sienta uno creyendo en que Dios nos sacará de eso. No importa si tú tienes miedo, porque tú estás confiando en el que tú no vas a pelear la batalla, sino el Señor la va a pelear por ti. No importa nuestra condición, sino la confianza que tenemos en el Señor que está con nosotros. Amén. Y entonces dice, todos ellos, hombres de guerra dispuestos para guerrear, vinieron con corazón perfecto. Él es el Señor el que hace las cosas y que cambia los corazones y que cambia el pensamiento y el caminar de cada uno de nosotros. Y entonces aquí, haciendo este resumen, mis hermanos, David se dejó persuadir por el enemigo de nuestras almas y no por Joab. El enemigo siempre va a buscar aconsejarnos. Como cuando dicen, ya no vayas a la iglesia. Ya no vayas a la iglesia. ¿Para qué vas? Y alguien te dice y te aconseja, no dejes de ir. No dejes de ir. Tú ve. Y tú das oído. No, pero ¿para qué voy a ir? Yo no veo avance, no está en nosotros, mis hermanos, está en el Señor el avance. No está en nosotros. Y entonces no tenemos por qué dar oído a nadie. Amén. Segundo punto, el Señor añadía y los hizo valientes y fuertes. Entonces el Señor va a añadir recursos. El Señor va a añadir en nuestra vida, en la iglesia, siervos fieles con corazón dispuesto. Porque cada iglesia el Señor le levanta, la edifica. No solamente en la iglesia, sino también en nuestras casas. Las cosas que nos hagan falta en nuestras casas, Él va a añadir, Él va a acomodar. Y nos dará la fuerza para ser valientes y enfrentar todas las cosas que vivamos como hijos de Dios.
Y entonces David puso su confianza ¿en quién? En el Señor de los ejércitos. ¿Estamos aquí, hermanos? Dice, David puso su confianza en su ejército. Se le olvidó quién era. Se le olvidó consultar, se le olvidó preguntarle al Señor, ¿haré censo, Señor? ¿Será correcto? ¿Tú deseas que yo haga censo? No era malo hacer censo, era el corazón que estaba ya mal de David. Y entonces aquí nosotros tenemos que analizar, mis hermanos, ¿en quién tenemos nuestra confianza? ¿En quién tenemos nuestra confianza, mis hermanos? ¿Seguros? ¿Y por qué a veces se falta los domingos? ¿Por qué? ¿Por qué a veces dejan de venir? ¿La confianza de veras está en el Dios de los ejércitos? ¿O está en su economía? ¿En qué está nuestra confianza? ¿En quién está nuestra confianza? ¿En que tengo buen trabajo? ¿En que tengo buenos ingresos? ¿En que ya tengo mi futuro asegurado? ¿Tengo buena cartera de clientes? ¿En quién está mi confianza? Ya tengo mi título, ya tengo mi carrera asegurada. Como dice la palabra de Dios, alma mía, huélgate. Muchos bienes tengo. Ya tengo mi colchoncito en el banco, no hay ningún problema. ¿En quién tengo mi confianza? ¿En los recursos o realmente en el Señor? Entonces, como David decía en el Salmo, enséñame y escudriña mi corazón y pruébame. Y cuando él decía pruébame, pues fue probado. ¿Es bueno que seamos probados? Sí, es bueno ser probado. Es bueno ser probado para ver cómo estamos. Y entonces aquí dice Samuel y Crónicas, santo es el Señor. Y dice así, y aconteció que en la primavera, en el tiempo cuando los reyes salen a la batalla, David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los hijos de Amón y sitiaron a Raá, pero David permaneció en Jerusalén. Y al atardecer David se levantó en su lecho y se paseaba por el terrado de la casa del rey, y desde el terrado vio a una mujer que estaba bañando, y la mujer era de aspecto hermoso. Entonces vemos aquí otro caso de segunda de Crónicas 26, dice, Urías tenía 16 años cuando comenzó a reinar, y reinó 52 años en Jerusalén, y el hombre de la madre era Jecolías de Jerusalén, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, quien tenía entendimiento en medio de la visión de Dios, y mientras buscó al Señor, Dios le prosperó. Y repito esta frase, y mientras buscó al Señor, le prosperó. Y tenía también Uzías un ejército listo para la batalla, que salía de combate por divisiones, conforme al número de los alistados, preparado por el escriba Jehiel y oficial Masías, bajo la dirección de Ananías, uno de los oficiales del rey. Pero cuando llegó a ser fuerte, y repito nuevamente el 16, pero cuando llegó a ser fuerte, su corazón se hizo tan orgulloso que obró corruptamente y fue infiel al Señor su Dios, pues entró al templo del Señor para quemar incienso sobre el altar del incienso. Entonces este rey Uzías, mis hermanos, hizo muchas cosas grandes a favor del pueblo. Dice que inventó máquinas, ganó guerras y creció muchas cosas que hizo. Pero cuando se llega a la cima, ¿qué pasa cuando llegamos a la cima? Cuando ya tenemos una estabilidad, cuando ya sentimos que ya la ganamos, cuando ya tenemos nuestro buen dinero, nuestro título, nuestra confianza, y entonces cuando ya tenemos muchas cosas y estamos hasta arriba, el golpe duele más. La caída duele más, porque antes de la caída está
¿No se sabe en este texto? La soberbia. Antes de la caída está la soberbia, mis hermanos. Y entonces, mis hermanos, ellos ya estaban saboreando el éxito. Ellos saboreaban el éxito, tanto el rey Usías como el rey David. Por eso, cuando dice que estaba ahí, dice al atardecer se levantó de su lecho. Si ustedes buscan la palabra lecho, ¿sí saben qué es? Intimidad. No se refiere a la cama, sino se refiere a la intimidad. Él andaba en lo suyo. Él andaba en sus asuntos muy personales de intimidad. Y aún así no le bastó, sino que vio a una mujer que se estaba bañando y la codició, y aunque preguntó que era casada, no le importó. Entonces, porque ya había ganado muchas batallas, ya su ejército era grande, había progresado, había avanzado, y entonces se confió cuando estaba en la cima. Y entonces el exceso de confianza, mis hermanos, nos hace caer. Porque entonces decimos, ya la hice, ya la libré. Alma mía, huélgate, muchos bienes tengo, no me tengo que preocupar en mi vejez. No me tengo que preocupar en mi vejez. Pero hoy tenemos y mañana no tenemos. Y debemos de saber que nosotros que cada día, por eso nuestro Dios le decía al pueblo, todas las mañanas ve y levántate a recoger tu maná. Cada día tenemos que depender del Señor, no de lo acumulado, no de lo que tenemos en el granero. Tenemos que aprender a depender de nuestro Señor, mis hermanos. Entonces, él saboreaba el éxito, la cima, pero vino la caída. Vino la caída. Entonces, el corazón orgulloso nos hace caer. Y entonces David ya estaba en una condición que no confiaba en el Señor. No confiaba en el Señor. ¿Saben quién escribió el Salmo 18 de acción de gracias por la victoria? Voy a leer unos versos porque me gustó mucho. Fíjense cómo cuando el rey David estaba bien conforme al corazón de Dios, escribió este salmo y dice, Jehová, roca mía. Dice, te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Roca mía, castillo mío, mi libertador. Dios mío, fortaleza mía. En él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación y mi refugio. Dice también, envió desde lo alto y me tomó y me sacó de muchas aguas, me libró de mi poderoso enemigo, de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. ¿Cómo él reconocía su condición? ¿Cómo él reconocía que las batallas que había ganado no era porque era muy fuerte, porque era muy valiente, sino porque el Señor lo había librado? Dice, me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Me sacó a lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. Dice, contigo devastaré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. En cuanto a Dios, perfecto es mi camino y acrisolada la palabra. Dice, Dios es el que me ciñe de poder y en que me hace perfecto mi caminar, quien hace mis pies como de sierva y hace mi estar firme en las alturas, quien adiestra mis manos para la batalla y para entesar en mis brazos el arco de bronce. Me diste asimismo el escudo de tu salvación, ensachaste mis pasos debajo de mí. Todo este salmo, mis hermanos, son 50 versos en el que él reconoce, mis hermanos, lo que Dios hace. Dice, viva Jehová y bendito sea la roca, y enaltecido sea el Dios de mi salvación, el Dios que venga mis agravios, el que me libra de mis enemigos y aún me eleva. Somos que me levantan contra mí. Por tanto, yo te confesaré entre las naciones. Grandes triunfos da el rey. Hace misericordia a su ungido, a David, y hace hacia su descendencia para siempre. Grandes cosas el Señor hizo con el rey David, pero él lo expresa de esta manera, estos 50 versos. Él reconoce todas las cosas que Dios le hizo ganar, pero se le olvidó. Por eso dice también uno de sus salmos, no olvides ninguno, en el Salmo 103, no olvides ninguno de sus beneficios. Alma mía, no olvides ninguno de sus beneficios. Entonces, mis hermanos, no podemos decir que las cosas que el Señor nos permite hacer es porque seamos muy hábiles o muy poderosos o seamos muy inteligentes o porque estudiamos mucho. Todas las cosas que el Señor nos permite es porque así le placen su misericordia a nuestro Señor.
Porque en un instante, mis hermanos, el Señor dice, se ha quitado el aliento. El Señor decide a quién le da la vida y a quién se la quita. Él es el único que decide quién tiene que entregar cuentas hoy. Solamente el Señor. Entonces, todas las cosas que tenemos es por el Señor. Y tenemos que reconocer siempre y no olvidarnos de todas las cosas que hace el Señor a favor nuestro. Amén. Y entonces, siguiendo más adelante, mis hermanos, dice, y el Señor envió pestilencia sobre Israel y cayeron 70,000 hombres de Israel. Y David dio a Ornán el peso de 600 siclos de oro por el lugar. Y entonces aquí está la consecuencia del rey David. ¿Cuál fue la consecuencia? Cayeron 70,000. Y él tuvo que pagar 600 siclos de oro. Así como el Señor añade, también quita y resta. El Señor añade y el Señor resta. ¿Pero por qué restó? Por su orgullo, porque se le olvidó de quién le había dado las cosas. El Señor da y el Señor quita. Sea el nombre del Señor bendito, pero tenemos que siempre que reconocer las cosas que están sucediendo. ¿Por qué no fluye la economía? ¿Por qué hay problemas? Porque ¿qué hay en mi corazón? ¿Acaso el Señor no nos va a negar alguna cosa si tuviéramos un corazón recto? Pero se sabe si sabe el Señor que te da más. Entonces, ¿vamos a ser conformistas? Tampoco se trata de eso. Hay que corregir el corazón. Tenemos que corregir el corazón, porque el Señor nos quiere ver prósperos, pero tenemos que analizar nuestro corazón, mis hermanos. Entonces el Señor añade, pero también resta, y tenemos que renunciar al orgullo. Saquemos el orgullo, porque a veces pensamos, no, yo no soy orgullosa. Líbreme el Señor. Yo soy una blanca paloma. Y pensamos que no somos orgullosos. Pero cuando hay problema en el matrimonio, ¿cuántos días se dejan de hablar? Nadie, no hay matrimonios aquí, ¿verdad? ¿Y por qué se dejan de hablar? ¿Hay orgullo? Entonces no hay orgullo, si hay orgullo. ¿Sí? Y como hermanos en Cristo se dejan de hablar. ¿Hay orgullo o no hay orgullo? Le dejamos de hablar a los hermanos carnales, hermanos en Cristo, al esposo, al vecino. ¿Hay orgullo o no hay orgullo? Sí hay orgullo. ¿Y al Señor es algo predilecto para Él? No. Al altivo lo ve de lejos. Al altivo lo ve de lejos. Porque todas las cosas provienen del Señor y tenemos que sacar de nosotros el orgullo. Entonces, ¿tenemos orgullo? Decimos, sí, pero así chiquitito, chiquitito, chiquitito. Casi ni se nota. El que tiene, tiene, hermanos. Y se alimenta constantemente. El espíritu de orgullo todo el tiempo se alimenta. El que lo tiene, lo alimenta. Porque lo necesita alimentar, si no te lo va a pedir. Él te va a pedir tu comida. El orgullo pide ser alimentado. El orgullo. Y no me digan cuando le tocan a uno los hijos. Así como esos valientes que peleaban con leones, se levantan las mamás leonas a defender a sus hijos. Aunque tengan ya barba los hijos y todo, salen las mamás, mi chiquito. Entonces, ¿hay orgullo o no hay orgullo? Tenemos que sacar el orgullo de nuestras vidas, mis hermanos. Porque el Señor nos manda a amar al enemigo. Y la familia no es enemigo. Y cuando no actuamos bien, el nombre del Señor es blasfemado. ¿Por qué? Porque nuestra conducta no es correcta. Dicen, y es cristiana y va a la iglesia y mira esto y mira.
y tenemos que perdonar a los esposos, a las esposas, a los hermanos, a quien habla de ti, a quien sea tenemos que perdonar, porque si no perdonamos somos orgullosos y tenemos que hacer misericordia. Porque si no lo hacemos, ¿quién va a sufrir las consecuencias de ese orgullo? ¿Yo? Yo y los hijos. Yo y los hijos. Entonces, así como David decía, no mueran las ovejas. Yo fui el culpable. Así como Dios dijo, no, ya basta. Pero hubo consecuencias. Entonces, si yo no me aplico, si yo no me examino mi corazón, yo y mi casa tendremos consecuencias. Yo y mi casa hay problemas. Nuestros hermanos carnales, nuestros cuñados, suegras, familia, hermanos, quien sea mis hermanos, quien sea, tenemos que ponernos a cuentas con el Señor. Amén. Dice así, y habiendo recorrido todo el país, volvieron a Jerusalén al cabo de 9 meses y 20 días. Esta orden la dio el rey David a Joab cuando le dijo, ve y saca el censo. ¿Cuánto tiempo se fue? 9 meses y 20 días. ¿Sí saben quién era Joab? ¿Era escriba? Era el jefe, el comandante de ese gran ejército. Entonces, esos 9 meses, 20 días, el gran ejército se quedó sin dirección. Imagínense qué desorden hubo en ese tiempo. Entonces, cuando nosotros estamos atendiendo otras cosas, estamos haciendo otras cosas por descuidarnos, por no hacer lo que nos toca, 9 meses, 20 días, nuestra casa va a ser un desorden, porque no estamos atendiendo las cosas que tenemos que atender, que es la familia. ¿Por qué? Porque estamos distraídos haciendo cosas que el Señor no nos está mandando. Por eso tenemos que preguntarle, ¿haré esto, Señor? ¿Iré a censar mis bienes? ¿Iré a pelear con mi esposo, Señor? Es que mire, es bien tremendo conmigo. ¿Iré a pelear? Y la esposa dice, ¿qué dice la esposa? Y el esposo dice, ni que me planchara también. Y todo me pide y todo quiere que le haga. ¿Iré a pelear con mi esposa? ¿Iré a pelear con la suegra? ¿Iré a pelear con el yerno? ¿Iré a pelear? ¿Iré a la fiesta, Señor? ¿Iré a esa parranda, Señor? ¿Iré a pelear con los que me están buscando? ¿Y qué te dice el Señor? Ama a tu enemigo y sé de corazón perfecto. Eso es lo que nos dice el Señor. Porque si no, nosotros y nuestros hijos van a sufrir consecuencias. ¿Cuántos quieren que nuestros hijos no sean prosperados? Yo creo que desde que somos padres nos preocupamos que impulsar a nuestros hijos para que crezcan, florezcan, sean bendecidos y sean independientes, ¿verdad que sí? Y si a veces no se logra ese objetivo, ¿por qué será? Que le va mal al hijo, que ya le robaron el celular, que ya le pasó una cosa, que ya le engañó la novia, que muchas cosas. ¿Por qué a veces los hijos no son prosperados? Yo creo que tenemos que hacer un examen, ¿verdad? Tenemos que hacer un examen. ¿Cuál es la razón que no somos prosperados ni nosotros ni nuestros hijos? Yo creo que tenemos que ponernos a cuentas con el Señor. ¿En qué fallé? ¿Qué hice mal? Tráeme, mi Señor, a mi memoria, ¿en qué me equivoqué? Porque ¿cuánto tiempo nos vamos a esperar más? ¿Unos 5 años más? ¿Unos 10 años más? Yo creo que no es necesario esperarse tanto, ¿verdad? Y entonces, mis hermanos, dice aquí, 2 de Samuel 12,
y Crónicas 21, dice así: yo también entregué a tu cuidado la casa de tu Señor y a las mujeres de tu Señor, y di la casa de Israel y de Judá, y eso hubiera sido poco, te hubiera añadido muchas cosas como estas. ¿De quién estamos hablando? ¿De Salomón? No. No, mis hermanos, ¿de quién estamos hablando? Estamos hablando del rey David. Estamos hablando del rey David cuando le dice a él: yo también entregué a tu cuidado la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor, y te di la casa de Israel y de Judá, y eso hubiera sido poco. Te hubiera añadido muchas cosas más, y el ejército hubiera sido inmenso, y hubieras tenido mucha riqueza y mucha fama. Yo hubiera añadido más, pero tú pusiste tu corazón en el ejército. Tú pusiste tu corazón en tus fuerzas. Tú pusiste tu corazón y se te olvidó de quién proveían todas las cosas. Entonces, cuando nos es restada las cosas, ¿por qué es? ¿Por qué el Señor resta? ¿Por qué el Señor quita? ¿Por qué pasan cosas? ¿Acaso el Señor no hubiera podido añadirle más a David? Sí. ¿Por qué a nosotros no nos añade? ¿Por qué no nos añade? ¿Acaso el Señor quiere tener a sus hijos en raya, con el cinturón bien apretado, con muchos hoyitos recorriéndole cada mes? No, Él quiere que le aflojes al cinturón más. No, no es cierto. Pero Él quiere bendecir a su pueblo. Pero si no llega esa bendición, ¿por qué es? ¿Por qué no somos prosperados? ¿Por qué no viene esa prosperidad? Y dice Joab, le respondió: que el Señor multiplique 100 veces más a su pueblo. Pero ¿acaso no son todos ellos servidores tuyos? ¿Para qué quiere hacer esto su majestad? ¿Para qué ha de hacer algo que traiga desgracia sobre Israel? Eso es lo que le dijo Joab al rey. Siempre que uno hace fuera del orden de Dios, viene desgracia a nuestras vidas, desgracia a la familia. ¿Por qué? Porque no está bien la intención de nuestro corazón. Repito nuevamente, Dios no le interesa lo que hacemos, sino por qué lo hacemos. Dios no le interesa lo que hacemos, sino el corazón del que trae la ofrenda. Pero David no escuchó el consejo. Debemos de escuchar consejo. Debemos de escuchar consejo, mis hermanos. Nosotros debemos entender que los logros que cada iglesia tiene, los avances que cada familia tiene. Mueve a tu hermano, porque quiero que escuche esto. No me hagan ojitos. Mueve a tu hermano. Despierta, porque quiero que escuches esto. Quiero que seas prosperado tú y tu familia. Quiero que seas prosperado tú y tu casa. Los logros que el hombre tiene, el éxito de las iglesias o de los ministerios, mis hermanos, no es considerado por el número de ovejas. Las batallas y los logros no es por las edificaciones que se lleguen a hacer, no es por la cantidad de ovejas. Los logros que el Señor permite, mis hermanos, se debe de ver en la honra que se le da al Señor y que Él reciba esa honra, porque podemos hacer muchas cosas y el Señor no puede agradarse de los cánticos. No se agrada de lo que hacemos. ¿Se acuerdan de que el pueblo de Israel estuvo 40 años en el desierto? Y le dice Dios al pueblo de Israel: ¿sabes qué? Yo te puse una columna de nube, yo te puse una columna del sol, te cuidé, te alimenté, te di maná, te di todo, tus ropas nunca se acabaron, tu calzado nunca se acabó, pero estuve disgustado contigo 40 años. No nos va a dejar sin comer el Señor, pero puede estar enojado con nosotros. ¿Qué queremos nosotros? ¿Que el Señor esté enojado con nosotros? Tenemos que cambiar las actitudes de nuestro corazón. ¿Por qué estamos haciendo las cosas? ¿Por qué no hay una prosperidad?
¿Qué está sucediendo? No esperemos más, mis hermanos, a que crezcan nuestros hijos y después los veamos todos fracasados. Ahora que hay tiempo, no solamente nosotros ni nuestros hijos, sino también nuestros nietos o bisnietos pueden estar en situaciones difíciles. ¿Por qué? ¿Hasta cuándo vamos a hacer un examen en nuestro corazón? Yo puse los ejemplos de los personajes de Abraham, de Samuel, de Moisés, de David, y grandes hombres de Dios fallaron. ¿Qué esperamos nosotros? No estamos exentos de equivocarnos. Pónganse de pie, mis hermanos. Los logros que tengas como familia, los avances que nosotros tengamos como iglesia, no es en lo visible, sino es en lo que el Señor se agrade de lo que entreguemos al Señor, en la ofrenda que le demos al Señor. No es porque seamos muchos aquí en esta iglesia, o pocos, o grandes ministerios que tienen miles, y cientos, y 500, y 300, y miles, sino lo que el Señor reciba de nosotros. Lo mismo en nuestras familias. No es porque ya tengo casa, porque ya tengo coche, porque ya tengo bienes. No es ahí el agrado del Señor, sino lo que el Señor reciba de cada uno de nosotros. Porque el Señor añade y el Señor resta. Y el Señor resta. Y que nos guarde el Señor de que tengamos un corazón perfecto. Los que quieran que el Señor nos dé esa revelación a nuestro espíritu, pasen, mis hermanos. Pasen. Yo creo que todos necesitamos un buen estudio en nuestro corazón. ¿Quieres ser prosperado un día? Busca al Señor ahora. ¿Quieres que te vaya bien? Tener una esposa un día que te ame y que te respete, que sea una buena mujer a tu lado. Dile al Señor: endereza mi camino, escudriña mi corazón. No confiemos en nuestras fuerzas, no confiemos en lo que tenemos, ni aún en la vida, mis hermanos, ni aún en la vida, porque en un instante el Señor dice: hoy estás conmigo. A veces nos afanamos en querer tener una casa, en querer tener un coche, en tener bienes. Lo más importante es tener el agrado del Señor. Lo más importante es tener el agrado del Señor. Eso es lo más importante. Y solamente eso se logra estando en Él y teniendo un corazón sensible al Señor. Tenemos que pedir un cambio de corazón. Que el Señor circuncide nuestro corazón. Que el Señor quite todo exceso de grasa del corazón. El corazón duro, el corazón envanecido, el corazón contumaz y rebelde, el corazón orgulloso. ¿Cuántas cosas hay que hacerle al corazón? Escudriña nuestros corazones, mi Señor, y prueba nuestros corazones, porque fallamos. Nos engañamos, mi Señor. Espíritu Santo, solamente tú puedes revelar a nuestro ser qué cosa tenemos que quitar. Somos orgullosos, papá. Queremos ser prosperados para vanagloria. Queremos ser prosperados para decir: yo lo puedo. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Espíritu Santo de Dios. Haz piedad y misericordia, mi Señor, con este rebaño. Guárdame a mí, papá, de pecar. No mueran estas ovejas. Guarde estas ovejas, papá. No haya pérdida. No haya pérdida de ovejas, mi Rey. Sino seas tú guardando a las familias, seas tú guardando a cada casa, seas tú liberando, mi Señor. Sea tu piedad sobre nosotros. No mueran nuestros hijos, mi Rey. No mueran nuestros hijos. Oh, perdona la iniquidad, Señor, de nuestros padres. Guarda nuestras vidas, mi Rey. Nuestro corazón está mal. Nuestro corazón está mal.
Pero solamente tú circuncidas el corazón. Solamente tú, mi Señor, cambias pensamientos. Solamente tu poder. Solamente tu poder. Solamente, mi Señor, tú eres el doctor de doctores, que puede cambiar el corazón perverso de nuestra vida, que puede circuncidar nuestro corazón. Haz tu obra en nosotros, que podamos perdonar a los esposos, que podamos perdonar a las esposas, que podamos perdonar a nuestros hermanos, a los que nos han ofendido, aunque podamos perdonar, mi Señor, a los pastores que no nos trataron bien, a los pastores, mi Señor, que no hicieron lo correcto con las ovejas. Perdóname a mí, papá, pero no mueran las ovejas. Haz tu obra, mi Rey, por amor de tu nombre. Haz tu obra, papá. Quita todo exceso, Señor, todo corazón engrosado, corazón duro, corazón engrandecido. Circuncida, Señor, el corazón. Todo prepucio del corazón, Señor, circuncídalo. Circuncídalo, papá. Tú das y tú quitas, tú añades y tú restas, mi Señor. Nara Macao,